Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Rainbow Six Mobile. Sé que mucha gente me lo estaba pidiendo, así que bueno, aquí les traigo información muy detallada completamente de este juegazo que estará llegando a dispositivos móviles. Primero que nada, me gustaría mucho que me ayudaras con mi proyecto, que dejaras tu poderoso like, que te suscribas y completamente poco a poco pues estamos haciendo subir el canal para que llegue a los 100.000 suscriptores, que es lo importante. Bueno, en fin. Hablamos a detalles sobre Rainbow Six Mobile. Primero que nada, voy a dejar algo muy en claro, y es que al día de hoy, si tú te vas a la Play Store, pues en iOS aún no está, ya voy a explicar eso. Si te vas a la a la Play Store, si buscas Rainbow Six Mobile, pues aquí lo tenemos. Aquí lo están viendo en mi dispositivo Android. Y pues a mí me dice jugar. ¿Por qué me dice jugar a mí? Porque como ustedes saben, yo fui aceptado en la primera alfa que sacaron de Rainbow Six Mobile. Para la gente que fue aceptado en la primera alfa y que ya los dejó canjear el código y los dejó instalar el Rainbow Six en dicha fecha, en la alfa, pues solo van a tener que actualizarlo cuando saquen la beta. Ya para que lo sepan. Para la gente que no ha sido aceptada, pues tienen lo que es actualmente al día de hoy algo llamado preregistro. Ese preregistro, pues básicamente lo que debes de hacer tranquilamente al día de hoy, pues solo es registrarte y cuando llegue la beta te dejará instalar el juego. Muchos dicen que es una beta cerrada, pero no, señores, es más que todo, diría que es una beta tirando cerrada global. ¿Por qué? Porque te puedes registrar y puedes ser aceptado completamente a detalle sin problema alguno. Incluso aquí pueden visualizar que aquí tengo la aplicación. No la he desinstalado desde que pues obviamente la instalé. Y pues al día de hoy Rainbow Six Mobile pesa cerca de 2 GB. O sea 1.19, 2 GB. Así que lo más seguro es que la beta termine pesando 2 GB. Ya para que lo sepan. Ahora, vamos a hablar en detalle. Como ustedes saben, hemos visto el juego. Vamos a hablar fechas. Vamos a hablar cuándo se va a poder jugar en iOS y en Android. Primero que nada voy a dejar algo muy en claro, esto tengo que decirlo, y es que se estipula de que llega a finales de este año, pero en realidad es en otoño, según han confirmado incluso las redes sociales. No han dicho fecha exacta, pero se estimula se estipula, perdón, valga la redundancia, de que salga actualmente a finales de septiembre o a mediados de octubre, lo que es actualmente al día de hoy, lo que es básicamente pues nuestro queridísimo Rainbow Six Mobile. Disculpen que se estaba pegando actualmente la grabación que tengo aquí de fondo, tenía presionado sin querer el botón de play. Vale. Este juego yo lo jugué en alfa, estuvimos en directo, lo estuvimos probando. Buen juego, juegazo, diría yo, honestamente vale completamente la pena el Rainbow Six Mobile. No quiero a nadie especialito que me esté diciendo es aburrido, que no sé cuánto. A ver, los juegos CQB o los juegos 5 vs 5 que es por ronda no son para todos. No para todos es CSGO, no es para todos Valorant, no es para todos Rainbow Six. Así que estos juegos yo los disfruto, a mí me encanta de vez en cuando jugar juegos tácticos, más que todo Rainbow Six, Valorant, que es medio táctico en teoría. Y pues sí, Go, ¿qué te puedo decir? Yo soy muy fan de los shooters, no solo de Call of Duty, Battlefield, Destiny, entre otros juegos que pueden haber FPS. No, a mí también me encanta el Rainbow Six tal cual. El Siege es uno de mis juegos que me ha encantado, que es algo táctico y será bueno tenerlo obviamente en dispositivos móviles para la gente que le gusta esto. Es más, si jugaste a Area F2 te va a encantar este juego, claro que sí. Ok, vale. Se tiene pues fecha para lo que va a ser mediados de octubre. Yo digo que entre septiembre finales, porque 22 de septiembre empieza otoño y finaliza hasta diciembre. Entonces, entre el 22 de septiembre hasta el 22 de diciembre, que por ahí son las fechas de otoño, lo que han comentado los desarrolladores, se tendrá prevista esta fase posiblemente beta, ya para que salga en 2023, porque el juego va a salir en 2023, eso ya para que lo sepan, eso está más que claro. Sin duda alguna yo diría que sale mediados de octubre, principios de octubre, incluso la beta cerrada. Finalizaríamos beta en diciembre, o sea que por lo menos dure un mes la beta, que estaría bien, un mes, no está mal. O 2 semanas, 3 semanas por ahí, la beta de Rainbow Six Mobile. Y luego pasaríamos a un lanzamiento global entre febrero o marzo de 2023. Sí, porque no creo que quieran chocar fechas con lo que pueda ser Warzone Mobile, así que sería lo mejor, teniendo en cuenta de que, como ustedes saben, está en el ojo público Warzone Mobile de que vaya a salir. Pero sí, ya lo van a poder jugar y descargar en Android. Ahora, ¿cuándo sale la beta? La última beta que solo va a ser para iOS, o sea, solo lo vas a poder jugar en dispositivos de Apple. Ellos lo han comentado. Va a haber solo una beta exquisitamente exclusiva solo para dispositivos de Apple en enero, si todo sale bien. Entonces tendremos beta en Android, la cual van a poder descargar y jugar con APK. No van a necesitar cuenta de Ubisoft excesivamente para ser confirmados. Esto ya para que lo sepan, no es como pasó en la alfa, que a huevo, aunque tuvieras el APK,
necesitabas tener la cuenta que fue aceptada de Ubisoft para jugar lo que era la alfa de Rainbow Six Mobile. Sino que ahora pues podrás descargarlo, lo más seguro es que tenga un número límite de jugadores por día, así que debe ser rápido cuando yo te lo suba completamente al canal, de que ya lo puedes descargar y jugar. Y pues entres completamente a detalle con tu dispositivo Android. No se preocupen que también estaremos en directo. Daré la información completamente de este juego. Sé que mucha gente la quiere tener, este tipo de información. Así que la mantendré al detalle. Tranquilos. Para iOS también mantendré la información de cómo hacer todo lo típico. Ya saben, para iOS es mejor ya registrarse en la web de Ubisoft. En cambio, en Android es mejor registrarte ya en Play Store si te sale. No se preocupen, los dispositivos compatibles han aumentado muchísimo, tanto en gama media, gama alta, gama premium. Así que tranquilos, ese juego sí lo van a poder correr. Cuando yo lo jugué en la alfa, los gráficos no dejaba cambiarlos. Estaba jugando en gráficos posiblemente medios o bajos, según lo que visualizaba. La verdad es que lo miraba más bajos que medios o altos. Las cosas como son, incluso ustedes estaban viendo el gameplay, que creo que en ese entonces lo jugué en el Black Shark 4. Sí, porque no tenía el Black Shark 5 aún para hacer el directo, así que, bueno, creo que ni había salido aún el Black Shark 5 cuando esto lo hice. Pues sencillamente yo sé que se han tardado con el desarrollo de Rainbow Six, también tienen que entenderlo, solo es un desarrollador el que está trabajando en este juego, básicamente un grupo de a lo mucho 40, 50 personas o menos incluso, trabajando en este juego de dispositivo móvil que la verdad pinta muy bien desde que lo probé. O sea, pues, a mí, ¿qué te puedo decir? A mí me encantó el juego. Así que sí, señores, entre septiembre y diciembre, yo digo que no a diciembre, no va a ser a final de diciembre, porque según tengo entendido, para enero quieren hacer la última beta, que va a ser con dispositivos de Apple, o sea, iOS. Entonces yo digo de que estará llegando posiblemente a principios de octubre, mediados de octubre, o a lo mucho, finales tipo última semana de septiembre. Ellos dijeron de que llegue en otoño, así que todo perfecto, todo equilibrado. Por si querían saber completamente a detalle cómo está el desarrollo de Rainbow Six Mobile, va muy bien. Hace poco pues invitaron a creadores de contenido angloparlantes a lo que fue sus oficinas en Montreal, en Ubisoft Montreal, y pues todo el mundo estaba jugando incluso con soporte de mando, porque sí, va a tener soporte de mando en lo que es el Rainbow Six. Para la gente que son juegos de móviles, cada quien gusto y color, no te preocupes, no te van a juntar gente de mando con gente de touch. Todo el mundo se separa de ese tipo de gente, es lo normal. Lo que pasa en el matchmaking siempre lo terminan separando. Lo de la monetización de momento no lo sabemos, pero se espera de que pronto ya tengamos fecha. Así que bueno, si quieres esperarte o algo por el estilo, ya para que sepas cuándo vas a poder jugar en tu dispositivo Android y iOS, o Apple mejor dicho, lo que es el Rainbow Six Mobile, pues para Apple sería en enero de 2023. Ya sé que faltan 3 meses, 4 meses por ahí, porque estamos empezando septiembre. Y para lo que son los dispositivos de Android, pues lo tendríamos ahorita exactamente a finales de septiembre o mediados de octubre. Doy esa fecha exacta, entre finales de septiembre o mediados de octubre. Incluso si lo anuncian antes, pues lo tendrán en el canal de inmediato, anunciando a detalle todo lo de Rainbow Six Mobile, porque sé que hay gente que sí le encanta este tipo de juego, así que no se preocupen. Es exquisito la comunidad, que yo sé que le encanta este tipo de juegos, pero hay que abarcarla poco a poco, porque yo sé que hay mucha gente que sí, le termina gustando y le termina apasionando. En fin, si te ha gustado este video, por favor déjame tu poderoso like donde yo lo vea. Suscríbete, que es lo más importante, y nos vemos en un próximo video informativo en el canal. Como siempre, mi nombre es Destor32, que los 314 me los acompañe, y nos vemos en la próxima. Bueno, ya saben que es el Alex. Adiós.